Pablo, ya hemos hablado, ¿no?, de este tema que ha trascendido ya hace bastante tiempo. Eh, la mayoría de los casos, por no decir todos, de las posturas en contra, ¿no?, a lo que hemos visto. Sí, así es. En realidad, la organización de este evento trascendió a principios del mes de octubre. Ya en ese Ajá. momento, la mayoría de las universidades con carreras de salud, el ámbito científico y el ámbito sanitario también habían advertido sobre la gravedad que podría tener la difusión de discursos anticientíficos en relación a la vacuna. Ujú. Lo que entendimos en su momento que el evento se había cancelado, pero bueno, después nos encontramos con que el evento no se canceló, que se dio en un lugar tan relevante como es la Cámara de Diputados, y bueno, y trasciende algunas cuestiones más o menos bizarras que otras, pero que en definitiva lo que hacen es impactar de forma directa en la opinión pública que hace a la caída de las vacunas, de la tasa de cobertura de vacunación. Así que, así como en su momento advertimos del impacto que podría tener, luego sostuvimos que lo que dijimos en su momento realmente tiene una dimensión política y una dimensión ética, porque si las tasas de vacunación en el país cayeron del 90 al 50% y estamos viendo enfermedades que no deberíamos estar viendo, y estamos viendo muertes en niños menores no vacunados con tos convulsa en la provincia de Buenos Aires, un evento de este tipo lo único que hace es empeorar la opinión pública sobre las vacunas, la tranquilidad sobre las vacunas y el estado de inmunización de toda la comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me interesa mucho este dato que mencionabas respecto a los porcentajes de lo que ha caído la vacunación. ¿Directamente está asociado con por ahí estos discursos antivacunas o le encuentran otra explicación? No, tiene que ver con los discursos antivacunas, pero no puede asociarlo únicamente a esto. Lo cierto es que hace 10 años que hay una caída en la tasa de vacunación a nivel mundial, a nivel nacional, y que esto también se incrementó a partir de la pandemia COVID. Pero donde nosotros teníamos cobertura del esquema básico de vacunación, el esquema obligatorio, del 90 al 95% en algunas de las vacunas que han hecho que desaparezcan los casos de hepatitis fulminante por hepatitis A y trasplantes de hígado en niños, que desaparezcan prácticamente las internaciones en terapia intensiva por neumonía por varicela, que haya desaparecido la polio en su momento. Digamos, hay un montón de situaciones que se sostuvieron gracias a una inmunidad alta. Muchas de esas tasas de vacunación hoy han bajado a niveles históricos y alarmantes. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido es que un discurso de este tipo que alimenta la inseguridad o el rechazo hacia la vacunación en un ámbito tan importante para la democracia del país, como tiene como impacto vidas. Claro. No es necesario plantearlo de una manera un poco más elíptica. La vacunación es una medida de protección colectiva, donde tiene que haber un porcentaje de las personas vacunadas para prevenir la transmisión de enfermedades y que esa transmisión llegue a las personas más vulnerables que corren riesgo su vida. Cualquier acto deliberado de cuestionar el conocimiento científico y que disminuya la inmunización de una sociedad tiene una dimensión política y ética importante que no puede quedar de soslayo. Respecto a estos datos de vacunación, ¿tiene que ver también la clase social o el acceso a la información o no tanto? No. Digamos, la cobertura de vacunación tiene que ver con muchísimos factores, tiene que ver con barreras de accesibilidad administrativa, geográfica que pueda tener el sistema de salud, a percepciones sobre la vacunación de las familias. Eso no tiene distinción de clase. Y realmente lo que estamos viendo es que la caída de la cobertura se da en distintos grupos sociales. Claro. Pablo, y pensando, por ahí uno vincula más a la gente joven, ¿no?, a estas nuevas ideas de la libertad de avance y demás. ¿Qué sucede con las nuevas generaciones o estas camadas más recientes de estudiantes de medicina o de médicos por egresarse, o con todo este pensamiento, esta idea que está dando vueltas? ¿Creció entre los jóvenes también la idea de antivacunas?
No, la verdad que nosotros en nuestro ámbito, es un ámbito muy específico de carrera de salud, tenemos 6.000 estudiantes de nuestras distintas carreras, y no vemos que haya dentro del Departamento de Ciencia de la Salud espacios de estudiantes que cuestionen la importancia de las vacunas, pero en realidad eso tiene que ver no con pensar la libertad individual, como promueve algún espacio político, sino por entender con una racionalidad científica la utilidad de las vacunas. Pero bueno, eso se da en el ámbito de una formación académica que no todas las personas tienen que tener. Entonces es difícil comparar qué pasa con nuestras nuevas generaciones de estudiantes con lo que son los cambios a nivel social, porque en nuestro caso la representación social que tiene nuestro estudiantado sobre las vacunas tiene una base científica. Distinto es en el ámbito general. Hay un adagio de internet o un postulado que se denomina la ley de Brandolini, que plantea el principio de asimetría de la estupidez, que plantea la dificultad que se tiene para desacreditar cuando se instala información falsa, bizarra o engañosa en ámbito de redes. Yo creo que lo que está pasando hoy es eso, se viraliza y uno puede ver una persona que dice tener un proceso de imantación, todo lo cuestionamos, está continuamente cuestionado, pero eso genera un impacto de alguna manera. Entonces es muy fácil instalar una falacia, más cuando tiene un impacto desde lo bizarro, desde lo cómico, o desde lugares que generan hoy impacto en las redes, y después estamos todas las sociedades científicas, todas las universidades, todos los ministerios de salud provincial y desmintiendo algo que es una obviedad, pero el impacto a nivel social lo tiene igual. Entonces, bueno, por eso era que nos anticipamos a principios de octubre para plantear que era necesario evitar llegar a lo triste que fue encontrarnos ahora con esto que todos estamos hablando. Esta situación que se presenta en la Cámara con la imagen que vos mencionás, que es hasta bizarra, un poco lo comentábamos el otro día, si tenés que debérselo, o sea, si existe el fenómeno, ¿a qué se podría deber? ¿Me seguís? ¿O es imposible que pase lo que vimos? Esto es parte del principio de asimetría de la estupidez, la cantidad de explicaciones que tendríamos que dar para decir que no tiene ningún tipo de sentido el nivel de sustancia que puede tener una vacuna de 0,1 milímetros en el cuerpo para generar no sé qué. No, pero no me refiero a la vacuna en puntual. Digo, se puede, o sea, existe en el mundo algún caso de una persona que se le peguen cosas, pero no por vacuna, sino por alguna otra, ¿me entendés? Estar expuesto a algo, no sé. No, a ver, si ustedes van a ver, y sale ahora en los medios que hace 10 años que hay gente que dice que son las personas, sí. No es una imantación, es un contacto que se genera por tensión superficial. Que es como que algo se pega a la superficie y no da espacio para que entre el aire. Hay animales que usan ese principio para adherirse a superficies planas, ¿cómo se llaman? Las iguanas o algunos reptiles que tienen una superficie en la piel. No es una imantación, claro. Es que una superficie lisa se pega a otra superficie lisa y genera una adherencia por distintos procesos, pero no tiene nada que ver con una imantación, y la imantación no tendría nada que ver con una vacuna. Pero bueno, ahí es donde empezamos a plantear esto, cuántas explicaciones hay que dar que limiten o anulen el impacto que esto puede tener en la opinión pública. Sí, y que también estas explicaciones no entran dentro de los 20 segundos de retención de atención que estamos teniendo en redes. Que eso también es otro tema. Y aparte, claro, por eso es que nosotros hablamos de que está lo científico, está lo acientífico, que no se basa en el conocimiento que se construyó con un método sistemático de conocimiento de la ciencia, pero está lo anticientífico, que busca específicamente refutar la validez de la producción científica que sostiene todos los desarrollos tecnológicos y sanitarios como los que tenemos hoy. Entonces, de golpe aparecen uno quiere con argumentos científicos rebatir o discutir algo que no tiene ese tipo de comunicación. Entonces la verdad que es una situación muy es irreversible el impacto que tiene la trascendencia de este tipo de cuestiones. Cuando lo simbólico que aparece es que esto se dio en la Cámara de Diputados de la Nación, claro. Bueno, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, esto es grave. Después movimientos anticientíficos hay en todos lados, claro. Y todo el tiempo. El problema es que una parte del Estado o un ámbito político le dé entidad como se lo da al ámbito científico.
Ahora, Pablo, ¿por qué pesa tanto o tiene tanto impacto? No sé, venimos de años de evidencia científica, ¿no? De la vacuna, venimos de la pandemia, todo lo que hemos atravesado. Digo, ¿por qué tiene tanto impacto que venga un grupo, más allá de que no es nuevo como vos planteás, pero que venga un grupo que te dice otra cosa a lo que se viene respaldando hace años, y tiene tanto impacto esto y no... digo, ¿por qué la gente se vuelca para este lado y no para el lado de las vacunas si tenemos estudios, o sea, hay argumentos a favor de las vacunas? No podría explicártelo porque no es parte de mi ámbito de estudios, pero te diría que es de la misma manera de por qué hay tantas evidencias de que el mundo no es plano, sí, y hay movimientos que sostienen esto con tanta fuerza. Tiene que haber explicaciones sociológicas y psicológicas y colectivas que planteen por qué grupos sociales tienden a darle vida y a mantener con cierto nivel de validez cuestiones que no tienen ningún tipo de asidero, porque la ciencia es una construcción de conocimiento que continuamente está en proceso de revalidación. Cualquier conocimiento científico está siempre puesto a prueba. El desarrollo de las tecnologías se basa en los conocimientos y a veces hay situaciones de industria que pueden tensar esos conocimientos por algún beneficio, pero siempre hay un proceso de control. Acá es otra cosa. Acá es hace milenios, más de 2000 años que la gente sabe que la Tierra es redonda y no es plana. Pero bueno, hay movimientos sociales que cobran fuerza y bueno, yo creo que en ese sentido hay, sin cuestionar que puede haber cuestiones de las vacunas que hay que revisar dentro del conocimiento científico, que puede haber daños en las vacunas como en cualquier tipo de medicamento, sí, sí. Pero siempre se analiza que los daños sean mucho menores que los beneficios. Entonces, cuando nosotros planteamos que no hay más polio en casi ningún lugar del mundo, que no vemos en Argentina hepatitis A fulminante, que dejamos de ver prácticamente muertes en niños por varicela, que habíamos dejado de tener muertes por tos convulsa, no es una cuestión mágica, tiene que ver con un grado de inmunización colectiva que permitió, claro, que estos problemas dejen de aparecer. Sí, sí, te dejo. Pensé que seguías. No, te iba a mencionar esto, que me parece interesante lo que decís. Respecto principalmente a la vacuna del COVID, y yo ahí quiero hacer una separación respecto a todas las otras vacunas, que siento que ahí hay algo que no que se rompió, pero sí que como se dio todo, y con los tiempos en los que se dio todo, entiendo que a mucha gente, desde el desconocimiento, le puedan entrar más fácil con estos discursos por... Bueno, el miedo que se vivió en esa época, la rapidez, entre comillas, con la que salió la vacuna, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna investigación en curso, algo que, no sé, dentro del ámbito de los científicos se hable de decir, che, esto se podría haber hecho mejor? ¿Hay algún efecto adverso que ya esté comprobado como para... determinar también si existe algo, ¿me seguís? Controversial en esto de las vacunas, puntualmente la de COVID, no hablo de todas las otras. Hay una particularidad que se da con la inmunización con la pandemia COVID, que es lo que nosotros denominamos un acontecimiento que irrumpe en la vida, en las rutinas, y pone en tela de juicio todo lo que se hace de forma planificada, y organizada previamente. La pandemia, tal como la vimos, rompió todos los esquemas, pateó el tablero de juego. No había forma de anticipar cuál resultado iba a darse con la pandemia. Fíjense en los tiempos, desde que esto aparece en China a cuando se declara la pandemia, es muy poco tiempo, y el nivel de impacto que tuvo. Entonces es distinto al resto de las vacunas, que tienen desarrollos de décadas y de implementación, a lo que haya sido la implementación durante la pandemia. Pero sí hay que tener en cuenta otra cuestión. En 1910, 1920 hubo una pandemia por gripe. La población era muchísimo menor que la que tenemos ahora, y se calcula que murieron alrededor de 30, 40 millones de personas. El tema sería, sin tener una posibilidad de contrastar qué hubiese pasado sin la intervención de la vacuna, ¿cuántas muertes se han ahorrado en una pandemia en la cual la humanidad en su conjunto no tenía memoria inmunológica sobre un virus que recién aparecía? Porque hoy podemos ver que hay gente que tiene COVID y no se vacunó,
y no tiene la gravedad. Pero en su momento el virus era un virus totalmente nuevo para nuestro sistema inmunitario y la cantidad de muertes que hubo fue impresionante y aumentó la tasa de mortalidad en todos los países. Lo que uno no puede estimar es cuántas más muertes hubiese habido y cuántos más virus y replicaciones de alta virulencia y letalidad hubiese habido si no se hubiese instalado rápidamente la vacuna. Entonces, en ese sentido es que uno no puede dejar de tener en cuenta que se dio una pandemia que generó medidas extraordinarias de aislamiento, de inmunización, y eso, bueno, la verdad que es una situación, esperemos que no la tengamos que vivir dentro de las próximas décadas, aunque hay mucha teoría para plantear que vamos a tener nuevamente pandemias de este tipo. Por eso, pero digo, una vez que pasa el tiempo de pienso 2020, 2021, que fueron los años más complicados, que ya se instala en el calendario, que ya la gente accede a las vacunas y demás. ¿Eso se sigue estudiando después como para ver? Todo el tiempo. Okay. Sí. Hay las fases de investigación de las vacunas se hacen en laboratorio, en animales, en humanos, previa la implementación, con una implementación en condiciones de laboratorio con personas voluntarias y luego en la aplicación constante. Todo tecnología sanitaria, medicamentos y vacunas está continuamente en revisión. Hay un sistema de registro sistemático de efectos adversos de cualquier vacuna. Cuando alguien se coloca una vacuna de las que se dan hace 50 años y tiene un efecto adverso que puede ser una tumoración en el hombro o fiebre alta, eso se reporta y se registra donde se generó la vacunación y se identifica el número de lote, el momento que se vacunó y todo un registro sistemático de vacunas, eso de toda la vida. Bien. No, me parece que es importante también aclararlo porque si no es como que queda súper polarizado y en el medio tiene que haber grises, en el sentido de que si no pareciera como que la vacuna, listo, ya está, ya pasó, está todo perfecto, y si entiendo que si en algún momento surge alguna complicación o hay algo que dé evidencia científica que ha generado algún problema en la población, entiendo que se va a conocer. Todas las vacunas tienen un control muy estricto en ese sentido. Por eso también las vacunas van siendo reemplazadas con otras. Toda vacuna puede tener efectos adversos, como cualquier otro tipo de medicación. Lo que siempre se evalúa es que esos efectos adversos sean efectos adversos menores y que los daños sean mucho menores que los beneficios. Entonces uno podría decir, sin ir más lejos, la vacuna triple bacteriana que se le da a los niños, bueno, puede tener algún efecto adverso. Sí, hay efectos adversos que están identificados, que están medidos y que se controlan, que se miden. Ahora sabemos que la falta de la vacuna generaría muchísimos daños más y muchísimas muertes, porque lo que estamos hablando son de enfermedades graves las que se están previniendo. Entonces siempre hay un sistema epidemiológico de control, tanto de los efectos adversos de las vacunas como de su utilidad. Bien. Pablo, la última de mi parte, ¿se puede revertir esta mentalidad? O sea, ¿se puede cambiar esta tendencia que estamos viendo hoy por hoy antivacunas? Yo creo que es una cuestión que hay que trabajarla desde distintos ámbitos, desde el ámbito académico, desde las escuelas, hay cambios que se tienen que dar de forma cultural. Lo que hoy no nos podemos permitir es que los gobiernos le den el mismo estatus que el conocimiento científico y que le den vitalidad transmitiendo en medios como es la Cámara de Diputados este tipo de eventos. Bien. Pablo, gracias por estos minutos, muy interesantes. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vemos, adiós.